Muy buenas noches, amigos y amigas de 40 por 20. Bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva jornada donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido y todo lo que va a ocurrir en esta semana festivalera de fiesta para los habitantes de Zaragoza capital y también para muchas localidades del resto de Aragón. Sin más dilación, vamos rápidamente con Rafa Beltrán. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Bueno, tenemos poco que tratar, ¿no? En este primer bloque de programa. Pues sí, la verdad es que no hubo jornada de segunda división, hubo descanso por el tema del Campeonato de Europa y bueno, pues Campeonato de Europa Sub-19 y esta semana pues se vuelve a la actividad los dos equipos aragoneses que militan en la segunda división. Guanapix a la 10 visita la pista del Leganés, que es el noveno clasificado, juega en el Pabellón Europa el sábado a las 19:30 horas. Y el Entre Ríos Zaragoza pues recibe en casa al Levante, el séptimo clasificado, a las 7 de la tarde en el Pabellón de la Granja. Dos partidos que, bueno, yo creo que los equipos aragoneses deben puntuar. La salida de Guanapix no es fácil ante un Leganés que fue capaz de ganar a Inter Movistar en pretemporada. Si te parece, analizamos esos dos rivales que se van a enfrentar a los nuestros, como bien dices, el conjunto pepinero, que ya no tiene ninguna vinculación, ¿no?, con el club de fútbol. Sí, no tiene vinculación con el club de fútbol, pero yo creo que eso le beneficia, porque le da también una autonomía que antes no podía tener. Han hecho, yo creo que una plantilla bastante interesante, con chavales jóvenes con ambición, y eso yo creo que les ha venido bien. Son noveno clasificado, la verdad es que llevan 3 puntos. En su pista son un rival difícil. Yo me acuerdo hace 2 años, cuando estaba Guanapix a la 10 en segunda división, que allí empataron a 1 en la cuarta jornada de Liga y la verdad es que se puso por delante a la 10, Guanapix a la 10, pero Leganés, aquí el equipo cuando estaba todavía vinculado con el equipo de fútbol, levantó el partido, estuvo a punto de llevárselo y tienen ese carácter de los equipos madrileños que la verdad es que son muy duros en su casa. Un rival duro, correoso y un rival que, bueno, en principio va a poner a prueba al equipo que dirige Jorge Palos y que tuvimos la semana pasada aquí en nuestro estreno de esta temporada 25-26 de 40 por 20. ¿Algo que reseñar de lo que nos comentó la semana pasada, Rafa? No, yo creo que Jorge, la verdad es que fue claro, dejó claro que el objetivo del club tiene que ser buscar el ascenso. Dejó también claro, yo creo que el rival a batir, el favorito de todos, yo creo que es el Málaga, sinceramente, el Heredia 21. Yo también lo pienso. Y bueno, la verdad es que yo creo que dejó su opinión sobre muchas cosas y la verdad es que fue una entrevista bastante bonita, bastante buena. También nos dejó muy claro que esta temporada buscaban quitarse el malfario de todo lo que venía acumulado, ¿no?, cuando estaban en primera división y al parecer, pues bueno, con esa victoria la semana pasada, volviendo a la senda de los 3 puntos y también, pues bueno, con una remontada, hace que el conjunto de Jorge Palos, el Guanapís a la 10, pues vuelva de nuevo, ¿no?, a esa senda donde estamos viendo jugadores con mucho rodaje, jugadores de la temporada pasada que se han mantenido en esta, como el caso de Brasesco, que le estamos viendo otra intensidad, otro nivel. Y bueno, y ahora pues nos toca hablar del Colo, de Entre Ríos. ¿Qué nos puedes decir, Rafa? Bueno, Entre Ríos, la verdad es que el equipo lleva un punto en 2 jornadas. La verdad es que no tuvo suerte en la primera jornada, en una visita yo creo bastante difícil ante el equipo sorpresa de la segunda división que está siendo el Móstoles. Bueno, se podría decir que el partido del otro día fue un poquito de mala suerte porque a falta de pocos segundos el equipo iba ganando el resultado por 3-2 y le empataron a falta de pocos segundos. Yo creo que es una fase de adaptación que tiene que hacer el equipo, los nuevos fichajes importantes, que yo creo que van a hacer una plantilla, la verdad es que yo creo que muy completa. Claudio Francha, que está lesionado,
yo creo que será un buen compañero para algunos jugadores para buscar la búsqueda del pívot, que a mí me parece que es algo necesario para el equipo. Y bueno, yo vi también mucho mejor el otro día a Jorge Tahuenca, que la verdad también es muy importante, y la verdad es que yo creo que va a ir creciendo. Y la primera es este fin de semana ante el Levante, que es un equipo, la verdad es que un poco extraño, porque tiene jugadores con experiencia como Pedro Toro, pero también tiene gente joven de ahí de la zona, y el Levante es un rival incómodo, la verdad. ¿Puede ser un partido trampa? Por el Sí, rival, la verdad es que... por cómo es un rival muy indefinido. Y eso que la temporada pasada ya vimos a un Levante. La verdad es que a mí personalmente, las veces que me tocó narrarlo, me gustó. Es un equipo intenso. No sé si seguirá teniendo ese mismo marcamo, esa misma seña de identidad, pero sí que era un conjunto complicado de jugarle. Sí, la verdad es que es un equipo, para mí, un equipo duro, intenso y sobre todo que sabe salir bien a la contra, como estos tipos de equipos en segunda división que son muy fuertes y que buscan la velocidad para coger desprevenido. Al contrario, yo creo que es un equipo que aprovecha eso y es un partido trampa, como bien dices. Y bueno, pues hay que salir de enchufado desde el principio porque es importante esta victoria, porque el mes de octubre, que he estado repasando un poco, tiene 2 partidos en casa Entre Ríos, y esos 2 partidos tiene que intentar sacarlos, aunque bueno, probablemente uno de ellos lo juegue en el siglo XXI, que es contra el Barça B. Esta semana juega contra el Levante aquí en La Granja, pero el otro partido en casa probablemente sea en el siglo XXI. Un partido que también nosotros siempre os animamos a que vayáis, y más en este caso a la Catedral, ¿no? Al pabellón de La Granja, pero que es un encuentro que sí que se podrá ver a través de las cámaras de Aragón Deporte para todos aquellos que estéis en otras vicisitudes fiesteras, ¿no? Y no os queráis perder en el móvil lo que están haciendo los chicos de Alfonso. Primera división, poco que contar, ¿no? Lo mismo que en la segunda. Bueno, en primera división, mira, ahora mismo se está jugando un partido adelantado de la jornada 8, que está jugando Inter Movistar frente al Jimby Cartagena. Es un partido adelantado por la Champions que tiene que disputar el equipo cartagenero. Va ganando Inter Movistar 2-1. Lideran la tabla tanto Cartagena como el Barça con 13 puntos. Luego un punto por debajo el Pozo, que la verdad el otro día Adrián Rivera, nuestro exjugador de aquí del Guanapix, metió un golazo impresionante. Luego un pelín por detrás está Palma, y para mí la sorpresa de la temporada, que es Manzanares, que también está en el grupo de los de arriba. Por la parte de abajo, Alcira, que lleva 0 puntos. La verdad es que no da buenas sensaciones el equipo valenciano. Y Rivera, nuestros amigos de Rivera, que están con 2 puntos ahí abajo, con la plantilla que tienen. Y bueno, pues no se sabe cómo si saldrán un poco de esto, como el año pasado, que al final luego fueron saliendo hacia adelante a lo largo de la temporada. Y destacar que Inter Movistar, si gana hoy, bueno, pues sumará 3 puntos. Va a ser la primera victoria tanto en la temporada como en la pretemporada, porque no ha sido capaz de ganar ni un solo partido esta temporada. Eso te iba a decir, que decías ese resultado temporal, momentáneo, de 2-1. Sí, faltan 2 minutos ahora. Pero bueno, si se consuma sería la primera victoria de un histórico Inter Movistar, que la verdad es que sorprende un poco, ¿no? Cómo está llevando ya no solamente la pretemporada, sino también el inicio de esta temporada, que para ellos está siendo dura y compleja. No es habitual ver al Inter ahí. No es habitual, pero yo creo que el Inter que ha habido hasta ahora, a lo mejor durante un tiempo va a cambiar. El patrocinio de Movistar desaparece el año que viene. Hay algunas incógnitas y la plantilla, bueno, pues se ha recortado en algunas cosas. Y bueno, pues ya no es una plantilla de 14 jugadores, 15 jugadores, sino una plantilla de 9, y con jugadores del filial tirando eso. Entonces es una plantilla un poco más corta y la está notando el equipo de Inter Movistar. Bueno, si lo trasladamos a Burela, la semana pasada lo comentábamos con Jorge Palos, que es una plantilla tremendamente corta. Y estamos viendo muchos proyectos este año de plantillas muy cortas. Sí, bueno, al final las plantillas son cortas porque al final te adaptas al presupuesto. Quiero decir, al final también tienes que tener suerte que esos jugadores, si tú tienes una plantilla corta y lo asumes y no tienes lesiones, pues te va muy bien. Pero sabiendo que tienes una plantilla corta y que va a haber lesiones durante la temporada, es un riesgo, ¿no? Los equipos grandes que suelen tener pues 14 jugadores, sabiendo que puedes tener 2, 3 tocados cada semana,
y siempre tienes una plantilla larga para poder elegir. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, Inter Movistar tiene solo 9 jugadores para mí de alto nivel y se lesiona uno o dos? Pues ya la plantilla se queda con 7 y jugadores del filial de segunda B. Entonces es complicado, complicado. Corremos un tupido velo. Hablábamos precisamente, pues bueno, Wanapis, de los jugadores de la plantilla y uno de los integrantes, varios integrantes de la plantilla de Wanapis han estado participando en un europeo. ¿O no es así, Rafa Beltrán? Sí, han estado disputando el Europeo Sub-19 en Moldavia, tanto Miguel Laoz como Pedro Altaba. Y bueno, pues la verdad es que España ha sido subcampeón. Ha caído en la final frente a Portugal por 3-2 a falta de 14 segundos. Pues nada, la verdad es que España y Portugal eran las dos selecciones más importantes del europeo y España dio una buena imagen, llegó hasta ponerse 0-2 y al final los portugueses lo levantaron y bueno, pues al final no pudo llevarse el título, pero bueno, los españoles nos quedamos subcampeones y bueno, pues tanto Miguel Laoz, que tuvo para mí una actuación muy destacada en el torneo. Pedro Altaba llegó algo tocado al torneo y eso se notó y no pudo estar al 100%, pero la verdad es que Miguel para mí ha hecho un torneo sensacional, fue de los mejores de la selección española, disputando muchos minutos, metiendo 2 goles y repartiendo y dando asistencias y teniendo hasta goles con highlights, porque la verdad es que hubo un gol de Miguel que fue espectacular y fue viral, o sea que muy bien. Pues si te parece, le vamos a preguntar a él, que lo tenemos hoy aquí en antena, en los micros de la Grada FM. Muy Hola, buenas buenas noches, noches. Miguel. Buenas noches. Buenas Bueno, noches, Miguel. ¿cómo llevas el retorno a tierras aragonesas? Bueno, a ver, se ha hecho un poco dura la vuelta, pero bueno, ya con ganas de ver a mis amigos, a mi familia, que por suerte ha podido venir, pero bueno, con ganas también de volver. La verdad es que vamos a hablar un poquito de lo del torneo. Yo que he seguido bastante el torneo, la verdad es que España y Portugal han sido las grandes dominadoras. Voy a decir un dato que me dejó sorprendido, que España se enfrentó a una selección que recibió 21 goles, metió 21 goles y solo recibió uno hasta la final. Quiero decir, la verdad es que España se enfrentó para mí a una gran rival y le puso contra las cuerdas hasta falta de 14 segundos. Tú, Miguel, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo viste la final? Bueno, a ver, ya sabíamos cómo iba a ser el partido con Portugal, ¿no? Porque al final hemos jugado muchos partidos contra ellos de amistosos, de concentraciones anteriores y sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Pero bueno, al ser una final que te juegas ya un título, el partido va a ser cerrado, de pocas ocasiones, de pocos goles y así se dio. Yo creo que el equipo en la primera parte estuvo muy bien, tuvimos ocasiones para ponernos más por encima del marcador, pero el equipo del descanso estaba contento y que queríamos más y sabíamos que con trabajo que íbamos a sufrir, obviamente, porque Portugal tenía una calidad individual tremenda y a nivel colectivo también. Y bueno, yo creo que la segunda parte, no digo, quizás el físico, yo creo que bajamos un poco. Ahí yo creo que ellos aprovecharon esos ratos de bajón nuestro. Y bueno, al final yo creo que... Se ha cortado un poquito. Lo tenemos congelado. Lo tenemos congelado. Ahora A ver vuelve si a entrar, ahora volverá a entrar. Si lo podemos Pues, como bien decía Miguel, el partido también, una de las cosas que yo creo que marca es que llegaba al final a la prórroga con 5 faltas España. No podía defender tan duro como podían hacerlo en otros momentos y eso también marca mucho. Miguel estaba diciendo que también tú crees que puede marcar un poco el haber llegado a la prórroga con las 5 faltas. Sí, al final no nos dio tanto para presionar, ¿no?, la bola y entonces eso te marca un poco. También ellos tiraron un doble penalti que lo conseguimos parar, pero sí, para mí el futsal fue un poco cruel en este minuto final. De los rivales a los que os habéis enfrentado, aparte de lógicamente Portugal, que fue la finalista, ¿cuál destacarías? ¿Cuál os puso las cosas complicadas? Bueno, a nivel de marcador, creo que República Checa fue el más ajustado con un 3-2, si no recuerdo mal, pero tanto República Checa como Eslovenia me sorprendieron porque habíamos jugado contra República Checa, pero contra Eslovenia no, y bueno, eran equipos trabajados que no se complicaban y a nivel defensivo eran muy intensos, entonces nos costó mucho esos partidos.
Yo ya más a lo personal, yo que he visto todos los partidos y la verdad es que has estado para mí a un gran nivel en este torneo. Te has sentido fuerte, te has sentido importante, te has metido un gol que se ha hecho viral también, inclusive el gol. La verdad es que pone en el tuit la UEFA pone la determinación. Pone, tú te has sentido importante en este torneo con la selección, habiendo jugadores importantes como Unai, Mikel González, que tú has sido importante, tú has estado bien, tú has estado siendo un referente también en esta selección. Sí, bueno, o sea, a nivel individual estoy muy contento con mi rendimiento, pero sobre todo al final la confianza que tenía Cani conmigo era muy importante. Entonces yo, a través de que él me transmitía esa confianza, yo me sentía muy confiado para poder rendir a mi máximo nivel. Entonces, bueno, se queda la espinita clavada otra vez en una final, pero bueno, estoy satisfecho con mi rendimiento porque siento que me he dejado todo. Entonces cuando pasan estas cosas solo queda aplaudir al rival. Ya sabes que nos va el salseo, nos gusta conocer los entresijos de toda esa estancia que habéis tenido en República Moldova. Me imagino que tú habrás compartido habitación con Pedro. ¿Era habitación plenamente aragonesa o no? No. Venga, yo creo que se lo hacían apuesta para que nos separáramos un rato, pero el grupo era buenísimo, la verdad. ¿Y ha habido play o no? No, nadie se la llevó. Por suerte o por desgracia. Estáis perdiendo las buenas costumbres, Miguel. o las estamos llevando bien, que así ya somos más grupo. Pues la verdad es que ya para terminar de lo del campeonato, a mí me gustaría decirte que ya como un resumen, porque la verdad es que ha sido ya tu último campeonato ya como juvenil. Algunos no sé cómo hemos convivido juntos y eso yo siempre tengo un gran recuerdo, ya lo sabes. Sí. ¿Con qué te quedarías de estos años que has estado en categorías base? Porque tú has sido subcampeón de España en alevines, corrígeme si me equivoco. Sí. Has sido campeón de clubes en cadetes, has sido subcampeón de clubes en juveniles, subcampeón de Copa de España de juveniles también, has sido campeón de Aragón en todas las categorías. ¿Con qué te quedarías de esta etapa de formación de estos últimos años? Y con la selección de Aragón también. Y con la selección de Aragón, por eso, que fue subcampeón en la Alevín, en Cantabria, si no me equivoco. También ha liado, con la absoluta. Al final he tenido la suerte de jugar muchos campeonatos y coincidir con mucha gente y yo creo que me quedo con eso, con la experiencia y con toda la gente buena que he pasado yo con ella, que me ha servido tanto entrenadores de jugadores de aprender de ellos, en este caso tú también. Pero bueno, me quedo con eso, que al final la gente es lo bonito del futsal, que luego estás con los pabellones con ellos y puedes tener una conversación. La verdad que eso me quedo con eso. A ver, que tenemos comentarios. Bueno, Luis Sierra, buenas noches, feliz semana de Pilares, amigos. Igualmente, dice Juliano Odegar, muy difícil estar en esa lista de la selección y meritazo tener tanta importancia en el juego. Enhorabuena. Pues fíjate si tenemos nivel que hemos plantado a 2. Pues, pero yo creo que en esto, yo creo que tú has estado desde el principio, cuando se trabaja a 2 años, tú has sido de los que ha estado desde el principio en esa base, que incluido con David Marín, que también ha estado en esa base. Yo creo que Cani ha confiado mucho en ti y eso se nota en la pista y te has sentido muy bien. ¿Tú cómo te has visto estos 2 años de proceso? Bueno, primero muchas gracias, que he puesto el comentario que no he leído el nombre, pero bueno, al final yo creo que Cani se ha fijado mucho en nuestro club. De hecho han ido, si no recuerdo mal, 5 personas de aquí, David, Pedro, yo, Izan, Saúl, y para mí mucha más gente que podía haber ido, pero en este caso sí tuve la suerte de ir de primeras, pero todos los que fuimos en las primeras convocatorias decíamos, jolín, ojalá esté en la lista, pero al final es un trabajo de muchas convocatorias que te tienes que ir ganando el puesto poco a poco, pero bueno, estoy contento con todo lo que ha pasado. Hablamos la semana pasada teníamos a Jorge Palos y comentábamos, pues bueno, que se había perdido algo de identidad aragonesa con la salida pues, de Carlicos y de otros jugadores, pero él nos decía, ojo, que es que yo recojo todo lo que viene del División Juvenil y de hecho, pues bueno, estás tú, Quique, el propio Pedro, o sea, hay jugadores importantes, interesantes. ¿Qué esperas esta temporada? Bueno, al final yo creo que el objetivo del club es el ascenso, como no puede ser otro. Yo creo que hay equipo de sobras y bueno, es también sentirse parte de todos los aragoneses que llevamos
desde el club desde pequeños como David, Pedro, Quique, además de Izan, Saúl, todos los que hemos pasado de juveniles que tenemos ganas de demostrar nuestro nivel y bueno, eso con tiempo y trabajo yo creo que se dará. Bueno, y yo te voy a hacer la última pregunta, Miguel, y ya empezamos ya con la temporada que viene. Le dije a Jorge que todos los jugadores, o 4 jugadores, teníais ADN Wanapix a la 10. Tú has sido un jugador que has formado parte de la cantera de Wanapix a la 10. ¿Tú crees que es positivo que os hayan dado esa oportunidad y como venís con este ADN del club, ¿tú crees que es positivo para el equipo de segunda división que vosotros vais hacia arriba, que vais a llegar al segunda división? Sí, totalmente. Al final, Jorge es el entrenador que ha creído en nosotros junto a Retamar. Y bueno, yo creo que es un espejo donde se puede mirar la gente que empieza a jugar a fútbol sala, la gente que está en el sala 10 de abajo, porque yo era de esos chavales que cuando estaba en alevines, infantiles, miraba el primer equipo y decía, jolín, pues si hay gente de casa, será que si te lo curras puedes llegar. Entonces, pues hay toda esa gente que con trabajo y dedicación y constancia todo se puede llegar. Pues vamos a lanzar ya la última con el comentario que nos lanza Sergio. Con ese palmarés, ¿qué le falta por conquistar? ¿Cuál es su techo? Pues me queda todo todavía por conquistar. Ahora empieza lo bueno. Ahora empieza lo bueno. Ojalá. Seguro. Pues bueno, Miguel, Di, Rafa. No, ya para terminar, nada, desearle lo mejor. Él lo sabe además que yo le deseo lo mejor y sí. Nada, que muchas gracias por entrar en el programa y que ya es la tercera vez que entras y estás en el top con David Marín. Ya estáis los dos en el top. A vosotros muchas gracias por invitarme, que sabéis que siempre es un placer hablar con vosotros y seguro que nos vemos por los pabellones. Exactamente, y que volverán más veces. Exacto, eso es. Un abrazo. Un abrazo, Miguel. Bueno, pues damos por finalizado. Antes de terminar, termino, que antes de terminar, Inter Movistar 2, Jimmy Cartagena 2, otro empate para Inter Movistar. Se les ha sumado. 4 empates en lo que lleva de temporada. Y nada, pues que no se descuide para la Copa porque entran los 8 primeros y ya está una diferencia grande. Y sería muy triste que Inter Movistar no estuviera en la Copa. Bueno, pues no sé, veremos a ver. Tanto empate parece al Teruel de la temporada, su primera temporada en Primera Federación, que fue el rey de los empates. Exacto. Pero bueno. Vamos con el futsal en su variante femenina, con Carlos Perena. Buenas noches, Carlitos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Véalo, ahí todo afeitadico, repeinado, lo que no he hecho yo. Recién cortado el pelo de hace una hora y poco y la barbica también. Hay que ponerse elegante. Hay que ponerse elegante. Ahí está, que nuestros followers se lo merecen todo. Bueno, ¿qué te parece si analizamos lo que ha ocurrido esta jornada liguera? Que sí que hubo liga en las categorías femeninas y tuvimos, bueno, pues de todo, estrenos, a uno que lo dejamos totalmente bendecido tras su paso por el programa y con una buena victoria, una victoria contundente. Sí, además un 0-5 en un partido que fueron pues, superiores de principio a fin al equipo de Sabadell. Además, quiero decir que se pegó un partidazo Cristina Arbués, así que le mando un saludo de aquí a Cristina, a Cris y a su padre, a Sergio, que es muy amigo mío. Y además me alegro porque, bueno, Cris es una jugadora que he conocido desde pequeñita, que la fiché hace un porrón para Intersala cuando era alevín, creo, o infantil. Y a ver si se asienta, ¿no? en la categoría, que yo creo que calidad tiene de sobra para hacerlo, así que seguro que lo consigue. Y lo que decía, pues un César Augusta que fue un grupo reciclate que fue superior a su rival, ya un 0-2 al descanso en el marcador y bueno, yo creo que es un equipo que se tiene que asentar porque
que bueno, pues ha tenido varias incorporaciones y tendrán que ir pues cogiendo un poquito también el ritmo a la categoría y bueno, pues victoria importante que ya están, lo voy a decir, a ver que lo tengo por aquí, en sexta posición. En sexta posición tenemos ya al César Augusta. Y una victoria que precede al derbi que se va a jugar contra Entre Ríos Zaragoza, contra el Colo-Colo. Pues sí, a ver, bueno, César Augusta no juega el derbi. No, eso juega Alagón. Alagón, eso es. Alagón. Sí, bueno, una avenida Alagón que pues se ha estrenado ya, como decías, que ha habido ya estreno en lo que son los puntos. Una avenida Alagón que remonta 2 veces el partido y la verdad que hizo un partido muy serio y yo creo que esa es la línea a seguir, ¿no? Que tiene que tener el equipo de Pedro Ducar. La verdad que es un equipo que ya hemos visto que en Autonómica pues juega solo, es un equipo que tiene calidad, mucha calidad individual, pero ya dijimos la semana pasada pues que ese salto de Autonómica a segunda división pues lo iban a notar, pero bueno, vamos a ver si este es ese punto, que además conseguirlo a primeras de cambio aquí en los primeros partidos de Liga y vamos a ver también un FEN Castellón, un Bisontes Castellón que sí que es verdad que no es el Bisontes Castellón de temporadas atrás, pero es un equipo pues hecho en la categoría, con experiencia en la categoría y bueno, ese punto conseguido la verdad que es muy importante para el equipo de Alagón. Sí que sorprende el que haya sido frente a un equipo de los históricos de la segunda división, como es el caso del CB Castelló, de las Bisontes. ¿Crees que esto les puede dar algo de alas en cuanto a asentarse o intentar asentarse lo más rápidamente posible a la categoría? A mí es que es un proyecto que ya lo hablábamos la semana pasada, me genera dudas, pero no porque estamos hablando de un equipo que ha pasado prácticamente de Autonómica con el mismo bloque a una segunda división que la vemos que es ultra competitiva, con equipos con fichajes de lentejuelas y... La diferencia es muy grande. Yo creo que esto es un chute de moral que necesita el equipo para creer primero en sí mismas y creer en que pues ese punto se tiene que... Un parque que yo creo que va a ser bonito de ver, pues un derbi entre Entre Ríos Automatización Colo y bueno, veremos a ver que hablando de Colo, pues no. Pero a ver, no se te oye, Carlos. Plantilla al completo. ¿Se te va? ¿No se me oye? No, tío, se te va y se te viene la voz. Vaya, por la voz me funciona, a mí. No vale, sé, vale. Igual me está fallando la conexión hoy. Entonces no sé si es debido a o sea, que tienes que estaba diciendo, pues eso. Viendo el Netflix. No. Está leyendo ahora mismo. Estaba hablando de Entre Ríos, es que no sé dónde se me ha cortado. No sé dónde se me ha cortado. Con Entre Ríos. Pero estábamos hablando de que el punto que haya conseguido Avenida Alagón para enfrentarse en este nuevo derbi al Entre Ríos, al Colo-Colo, pues cómo iba a afrontar, ¿no?, ese partido ante las azulonas que tienen una plantilla, yo creo que es una plantilla de las que va a dar mucho mal en esta liga. Entre Ríos Automatización tiene una plantilla para estar arriba. O sea, es muy arriba. Sí que es verdad que está teniendo muchos problemas con las lesiones y no tiene la plantilla todavía al completo. Ya vimos cómo fue el primer derbi que tuvo en Liga contra Guanapis Aldelis, que dio mucha guerra faltándole jugadoras. También a Guanapis le faltaban varias jugadoras, pero bueno, ya vimos lo que son capaces de hacer. ¿Qué ocurrirá este fin de semana? Pues al final es un derbi y como dijo la buena de Bicepi, los derbis no se juegan, los derbis se ganan. Sí, se ganan. Entonces,
veremos a ver, ¿no? Yo creo que saldrán muy motivadas en ambos equipos y bueno, a ver si tenemos que tirar de ver una plantilla y otra, pues evidentemente el conjunto local es favorito para llevarse los 3 puntos, pero podía ser también el otro día Bisontes Castellón, las favoritas a llevarse los 3 puntos y solo rascó uno en la pista de la Avenida Aragón. O sea que yo creo que va a ser un partido interesante. Y aparte, el conjunto de Sergio Molina yo creo que ya está también necesitado de puntuar, porque puedes tener una plantilla muy potente, puedes tener lesiones como tienen, pero claro, tú también estás viendo tu casillero a cero y eso puede minar un poquito en la moral del equipo. Y al final, si consigues la victoria en tu pista, aunque bueno, jugarán en el pabellón siglo XXI, pero juegas en tu pista y consigues los 3 puntos en un derbi. Pero bueno, yo creo que saldrán a tope ambos equipos y eso que vienen pues de una dura derrota en la pista del Linyola por 5-2 y eso que se adelantaron en el marcador con gol de Hanna, pero bueno, en el mismo minuto ya empató el conjunto local, el conjunto de Linyola, ojo que está en segunda posición, empatado a puntos con Guanapix, o sea que yo creo que es un equipo que también está hecho en la categoría, pero bueno, es un conjunto que ascendió la temporada pasada, o sea que veremos a ver qué ocurre este fin de semana en ese derbi en el pabellón siglo XXI. Hablabas de Guarapís, victoria también de las Leonas frente a uno de los conocidos, ¿no?, de esta categoría que todos los años nos visitan. Partido sin pena ni gloria, ¿no? Llamémoslo así. Tranquilo. Y eso que les costó abrir el marcador. Yo lo vi a ratos el partido, porque no pude verlo el partido al completo, pero sí que los trozos que vi, hubo momentos de tú a tú. Sí que es verdad que atacaba con más insistencia el equipo de Nano Modrego y les costó porque no fue hasta el minuto 16 cuando Marta García pues hizo el 1-0. Fue a hacer el 1-0, que muchas veces lo complicado es meter el primer gol. Abrir y cuando abres la lata, desde que vienen los demás, y eso es lo que ocurrió, ¿no? Porque Marta García metió en el 16, pero bueno, se fueron ya con un 4-0 al descanso. O sea, que en el minuto 16 abres la lata, pero te vas con un 4-0 y ya casi sentencias el partido. Al final, pues el equipo de Nano Modrego pues fue superior a su rival. Yo creo que está demostrando o está mostrando sus credenciales para llevarse el título liguero y voy a aprovechar también y voy a mandar al bueno de Enric, al presidente de Les Glorias, un saludo desde aquí que nos ve todas las semanas, así que un saludo. Pues agradece. Pues muchas gracias, Enric. ¿Contra quién juega Guanapís esta semana? Pues bueno, tenemos a Guanapix, a ver que se me ha ido aquí. Visitará la pista del Chantrea, una pista que ya sabemos todos lo complicada que es. Un Chantrea que le está costando arrancar esta temporada. A ver. No se le da bien, siempre. Se ha dado bien y no. Ha sido, siempre se nos atraganta, Chantrea, siempre. Eso es. El grupo Reciclarte jugará en el pabellón de la Granja el sábado a las 4:30. Recibirá al Hispania de Yecla, el conjunto murciano. Y veremos a ver en ese partido si bueno, hacen ese gran juego que hicieron en Sabadell y que han estado haciendo durante todos los partidos de la temporada para quedarse esos 3 puntos aquí en la Granja y seguir escalando posiciones. Y luego, pues como ya hemos dicho, a las 6 de la tarde en el pabellón siglo XXI, el Entre Ríos Automatización recibirá la Avenida Aragón en el segundo derbi de la temporada. Y este año lo bonito es que vamos a tener muchos derbis y veremos a ver pues qué es lo que sucede en ese derbi. Yo diría, como he dicho antes, puede ser favorito el Entre Ríos, pero ojo con el Avenida Aragón, que le vamos a preguntar a su mister, si te parece. Eso es. Perfecto. A ver si lo tenemos ya, Sergio Molina. Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches. Bueno, después de la chapa que hemos estado dando, analizando todo lo que ha ocurrido y echando flores a todos los equipos, ¿cómo estás viendo el inicio de campaña? Bueno, primero ya te hemos puesto la nomenclatura, el título de equipo para estar arriba, por la plantilla y por cómo habéis trabajado a lo largo de todo este verano. Pues bueno,
fabricando un equipo muy, muy compensado y muy competitivo. Y cómo llegáis a este derbi ante una Avenida Aragón que yo sigo diciendo que es David contra Goliat, viendo lo que hay. Bueno, a ver, está claro que hay que ser realistas y no ir con falsas modestias de que la plantilla en su totalidad es una plantilla para pelear por cosas chulas y bonitas. Es verdad que el objetivo tiene que ser, lo primero, la salvación, siempre lo decimos en el club, en todas las categorías, y más siendo que es nuestro segundo año en la categoría, que no tenemos que olvidar eso, que aún estamos en esa fase de asentarnos, pero también es verdad que esa plantilla no la tenemos en su totalidad, ni mucho menos, ni estamos cerca, ¿sabes? Entonces, ¿cuántas bajas? Pues bajas seguras por lesión tenemos ahora mismo 3. El fin de semana pasado se recuperó Sara González, pero claro, tampoco es lo mismo que... O sea, no es baja, pero es verdad que aún está en periodo de adaptación, de coger ritmo, que no es la Sara González que conocimos el año pasado o que conocemos. Obviamente nos da mucho, es nuestra capitana y nos da mucho, pero aún le falta. Y luego tenemos pues algún caso que todos los fines de semana entre 2 jugadoras, que además son jugadoras experimentadas, pues por tema de trabajos nos falta una o nos falta la otra. Entonces, bueno, pues, pero bueno, que no uso el tema de las lesiones como una excusa, sí que lo uso para decir que sí, que es verdad que tenemos una muy buena plantilla, pero que esa plantilla pues que no está en su totalidad. Y con la plantilla que tenemos y con la suerte que tenemos de que tenemos un filial muy bueno y que nos está ayudando un montón. De hecho, el primer partido contra Mataró, los 2 goles los meten jugadoras de Autonómica. El otro día en Linyola el primer gol lo mete una jugadora de Autonómica. O sea que gracias a ellas, estamos compitiendo y muy bien. Lo único que es verdad que hay cosas, hay pequeños detalles cuando hay partidos muy igualados que hacen un poco pues que esa falta de inexperiencia igual o falta de que haya jugadoras con más experiencia en según qué situaciones, pues al final se decante un poco para el otro lado. Es un poquito lo que está pasando. Y respecto a este fin de semana, pues bueno, la clasificación ahora mismo dice que ellas son mejores que nosotras. Sabemos que los conocemos mucho de nuestra época en Autonómica, nos hemos peleado siempre contra ellas el primer puesto y es un equipo que históricamente no se nos ha dado mal, pero que nunca les hemos ganado con una solvencia grande, ni mucho menos. O sea, que va a ser un partido complicado, seguro. Mira, tenemos comentario. Dice, con los buenos fichajes que ha realizado el Colo, sumando las pedazos de jugadores que ya había y sumando a chicas de la cantera, el club se plantea quedarse entre el top 3. Hostia, este ha tirado ya... Yo iba a tirar una pregunta que iba a estar todo lo alto, por ahí. Te la has levantado. A ver, yo creo y lo digo de verdad que hay 3 equipos que ahora mismo, por situación actual, por plantilla y porque tiene a todas sus jugadoras disponibles, son 3 equipos que para mi gusto están por encima, que son Intersala, Rubí y Linyola. Y luego, pues bueno, pues dentro del cuarto hasta no sé dónde, pues yo creo que estamos otros equipos y podríamos meternos ahí. No creo que estemos para quedarnos entre los 3 primeros este año, ni mucho menos. Y bueno, ya se ha visto el inicio de temporada que estamos haciendo. También es verdad que hemos tenido un poquito de mala suerte, por decirlo así, con el calendario. Solo hay que ver que los 3 equipos contra los que hemos jugado son los 3 equipos que han ganado los 3 partidos, los únicos equipos que han ganado los 3 partidos y son 3 partidos que hemos competido hasta el último momento, salvando, bueno, Linyola nos mete en el 4-2 con un error cuando mejor estábamos, a falta de 6 minutos y ahí ya pues luego nos meten en el 5-2 y parece que casi un partido distinto del que fue, pero bueno. El top 3 no lo veo, la verdad, porque además ya hemos perdido muchos puntos respecto a estos equipos y es complicado ahora remontar 9 puntos a un Linyola o a un Intersala. Pero aquí ya sabes que baila
es una competición tan larga. Por desgracia, las lesiones merman mucho a los equipos y si tienes 2 o 3 lesionadas, pues como en vuestro caso pasó la temporada pasada con Sara, ¿no? Que ibais como un tiro. Yo la verdad es que siempre lo he dicho y lo he dicho en las retransmisiones, a mí me parecía un equipo que decía, señores, están ustedes viendo a un recién ascendido a la categoría, y había que decirlo muchas veces porque es un equipo que parecía que llevabais toda la vida en segunda división, ¿no? Por eso me parece bien que lo refuerces eso, es decir, no, ojo, que es nuestra segunda temporada, porque parece como que siempre habíais estado y fuerais de segunda división de toda la vida, ¿no? Y al final la segunda, pues es una categoría muy complicada, muy dura, y si lo que eso lo diga, por ejemplo, a CM Castelló, que es otro de los históricos de la segunda división, y fíjate cómo va, ¿no? Que también son dinámicas y casos que se están dando esta temporada, pues que por desgracia entre lesiones y compatibilizar trabajo y segunda división, que a veces se nos olvida que estamos hablando de la segunda división, pues es complicado, ¿no? Es jodido. Creo que hay comentario. Lánzanoslo, Andro. Dice Sergio Arbes, hombre, el Pelaire. Gracias, Carlos, un abrazo. La Pelaire, Francho, ¿te acuerdas, Sergio? Me ha sorprendido mucho el arranque después de la semifinal de Copa de Aragón. ¿Te preocupa un mal resultado el sábado? No, la verdad es que no. La verdad es que el equipo está tranquilo, ya lo hemos hablado esta misma semana, estuvimos hablándolo y estamos tranquilas. O sea, no nos preocupa, obviamente hubiésemos firmado no haber empezado así, haber empezado con más puntos, aunque sea una victoria o un punto, obviamente, pero no nos preocupa. O sea, no nos preocupa haber empezado así. Sabemos que este año, al igual que el año pasado fuimos de más a menos, este año creemos que vamos a ir de menos a más. Y no nos preocupa, la temporada es muy larga. El año pasado, por ejemplo, el Hospitalet creo que empezó abajo casi en puestos de descenso y acabó metiéndose en playoff al final. O sea que es una temporada muy larga. Al final también depende mucho según qué equipos, igual otros no, pero depende mucho de que tengas la suerte, pues eso, de que no se te lesione una o dos jugadoras que son importantes y ahí se nota y se baja mucho el nivel. Entonces, no me preocupa, la verdad es que no me preocupa. Vamos con ganas de cambiar ya la dinámica y qué mejor que contra un equipo que conocemos, la verdad, y encima en plenas fiestas, pero no estamos preocupadas, la verdad es que no. O sea, que no peligra tu puesto, ¿eh? Bueno, que eso nunca se sabe. Qué broma. Ya sabes, Pena, que te llamaré a ti el primero, no te preocupes. Eso es, me llamarán. Yo estoy viendo aquí ver pasar el balón, ¿eh? Yo estoy aquí en medio, solo veo ver pasar el balón. Pues... Bueno, igual un día os cuento que me llamo un día este señor. Ya lo contaré. Nos la ha dejado votando, Sergio. Yo quería aprovechar que ya que habéis jugado contra los 3 equipos que están ahora mismo arriba, ¿cuál ves de esos 3 el que pueda ser el favorito a estar arriba del todo? Para mí, de los 3, sin duda, para mí es el Inter. Es el Inter porque Linyola ahí sí que es un equipo muy complicado porque es un campo peculiar, que pues tienen un juego que saben jugar bien, pero también saben cuándo tienen que jugar feo, por decirlo así. Y de hecho así nos ganaron el otro día nosotras. Y la grada, que la grada no, sí. Pero es verdad que cuando juegan fuera es un equipo que para mi gusto baja bastante. Ya se vio en la primera salida que tuvo en Castellón, que ganó 2-3 creo que fue y apurados, y Castellón tenían además bajas importantes como Rocío, que es para mí la mejor jugadora. Entonces yo creo que el Linyola fuera de casa perderá puntos, creo. Sin embargo, Inter es un equipo que está mucho más hecho. O sea, tiene jugadoras con muchísima experiencia, con mucho saber estar, y yo creo que las favoritas son el Inter con mucha diferencia. Yo te voy a preguntar porque en todas las ligas existe, por el tapado. Porque la temporada pasada fuisteis vosotras, las tapadas, las que sí, como se recién ascendido, nadie os ponía en el ojo del huracán, pero este año ya contáis. Este año ya la gente se ha notado el equipo que es el A ver,
El tapao, si nos basamos ahora en estas jornadas, obviamente es el Mataró, que es un recién ascendido y ha ganado los 3 partidos. Y además el Mataró, que es un equipo que por desgracia conozco bien, porque en Campeonato de España Cadete los 2 últimos años me ha tocado jugar contra ellas. Aparte que tiene un primer equipo con mucha experiencia y que juegan bien, tienen una base abajo que bueno, se han quedado en los últimos 3 años, se han quedado 2 veces campeonas de España cadete y una vez subcampeonas de España cadete. O sea, hay mucho trabajo ahí, hay mucho trabajo. Es un equipo que no recuerdo con quién lo hablé, que le puede ocurrir lo mismo si mantienen ese bloque, como está diciendo Sergio, como le pasó a Les Corts. Les Corts venía de tener una cantera impresionante o una hornada de jugadoras impresionante, de hacer cosas muy, muy importantes en campeonatos de España y míralas, o sea, en primera división. Y luego a mí un equipo que me gusta mucho, que es verdad que tiene, yo creo que la gran falta que tiene es que le cuesta meter gol, que es algo que a nosotros también nos está pasando un poco, es Les Glories. Yo creo que Les Glories tiene un bloque que además se lleva muy bien, que se conocen bastante, han incorporado a chicas del SETDEU que ha descendido este año que lo hacen muy bien, y para mí tiene un equipo bastante compensado que yo creo que dará que hablar también, la verdad. Son un poco los 2 equipos que veo más así que pueden, entre comillas, dar la sorpresa. Pues Sergio, un placer. A ver qué dice. A Peña lo llaman de todos lados, pero se ve menos que los ojos de Spinete. Y luego nos dice Sergio Arbes, no va por ahí, Carlos. Creo que Colo tiene muy buena plantilla y muy buen cuerpo técnico, pero cuando las cosas no salen, la moral se resiente y cuesta creer. Bueno, que acabamos. No me hagáis. Bueno, no seáis agoreros. ¿Cómo pasa con el Real Zaragoza, macho? Que ya se quieren hacer un Gabi contigo, Sergio. Esto no puede ser. Lo dejamos. No, ya, pero Zaragoza a mí no me ha llamado, que dice que me llaman de todos los lados, Willy. Que las cosas no salen, si nos basamos solo en los puntos, pues sí, podríamos decir que no salen, pero vamos, hemos jugado 2 partidos contra el Inter seguidos y hemos empatado los 2 y nos han empatado, de hecho, ellas a falta de menos de un minuto. Hemos ido a Mataró, que ha ganado 3 partidos y nos han ganado al final también. Hemos competido contra el Inter hasta el último momento. O sea, no sale en cuanto a los resultados, pero creo que en cuanto a juego, a intención y a intensidad y competir, creo que sí que están saliendo las cosas. Mira, os lanzo esta última a los 2 como técnicos. Dice Sergio, viendo que la temporada pasada ganó la Liga un equipo catalán y esperemos que esta temporada sea aragonés, ¿qué están haciendo los equipos catalanes que en Aragón no hacemos? Pues igual tenemos que fijarnos en la autonómica. Yo creo que ya la diferencia de población ya tienes ahí una diferencia muy grande. Pero aquí no tenemos la Kings League y allí sí. Sí, pero este año, por ejemplo, solo hay un mes. Este año solo hay un mes y hay muchas jugadoras de la Queens que se han pasado al fútbol sala. Por ejemplo, en Ripolle mismamente la pivo Rocío ha fichado. Bueno, hay varios casos, ahora mismo no sé de memoria, pero hay varios casos que han vuelto. O sea que este año no les afecta tanto, por decirlo así. Es que fue una escarda, lo del año pasado. Sí. Pero vamos, yo creo que la gran diferencia es lo que dice Carlos. Además salían... Que parece esto ya el debate de la A4. Orden y concierto. No, eso pues que decían que se salían allí porque allí cobraban y en el fútbol sala, ¿no? Sí, claro. Yo creo que tampoco cobraban mucho dinero. Y luego hay otra cosa aquí, un factor muy importante, que en la ciudad de Zaragoza hay 3 equipos en segunda división. Y ahora ha subido un cuarto, que es Avenida Aragón, que es una población que está a ¿cuánto está? 20 kilómetros de Zaragoza. Más, sí. Al final, pues es lo que hay. O sea, pero hay que mantener el ambiente competitivo, que es lo que hemos tenido siempre, porque yo tenía un amigo que me decía, joder, pues que se junten los 3 equipos y que hagan uno, y ese uno sería un equipazo. Sí, claro, sí, mi abuela... Y eso me lo han dicho muchas veces también, pero es complicado. Es complicado. ¿Con qué escudo juegas? ¿Fusionas? Eso es una paja mental, eso es alguien que fuma mucho y no precisamente cigarros. Bueno, muchachos, Sergio, un placer como siempre. Que sepáis, todos los que nos estáis viendo, que el partido ir a la pista, que se agradece, y en el caso de que no podáis ir,
pues que lo echan en Aragón Deporte. Con las cámaras de Aragón Deporte se podrá ver este derbi, que esperemos que sea un partido, como siempre, chulo e intenso. Un abrazo, Sergio. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Carlos, rápidamente. Autonómica, venga. Bueno, pues tenemos líder en solitario, el filial de Guanapí, Saldelis Intersala 10, están comandando la clasificación con 6 puntos, tras victoria a San Viator. Y bueno, Borja ganó 3-2 a Lumpiaque, el filial de César Augusta empató a 1 con Alfajarín femenino, San Viator ya hemos dicho que cayó en su pista 1-3 contra el filial de Intersala 10, y la Cigüeña y el filial de Colo pues empataron a 1 y descansaba Utebo. Así que ahí tenemos yo creo que una competición chula y, como he dicho, líder de momentos en solitario con 6 puntos, el filial de Intersala 10. ¿Este fin de se juega o guardan fiesta? Pues no, se juega el día 18, o sea, este fin de semana se guarda fiesta, o sea, las competiciones autonómicas paran por la festividad del Pilar y la emplazamos al fin de semana del 18. Pues que disfruten, que son jovencicas, que vayan a conciertos y a todo lo que tengan que hacer y que vuelvan con fuerzas la semana que viene. Carlicos, un abrazo. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Vamos con Juvenil, División de Honor Juvenil y la segunda División B. Carlos Oliva, buenas noches. Carlos Oliva. Alejandro Oliva, buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Madre mía, qué marcha llevamos hoy. Comienza la División de Honor Juvenil ya. Así es, comienza hasta este fin de semana la División de Honor Juvenil. Como bien decía Carlos, pues las competiciones nacionales no se paran, las autonómicas sí. Es una División de Honor Juvenil completamente nueva. Creo que puede haber resultados que no nos esperemos. Yo personalmente no conozco a la mayoría de los equipos, los cambios que han podido hacer o han podido dejar de hacer, las plantillas que tienen actualmente. Lógicamente, Entre Ríos y Guanapix sí que sé que creo que van a ser los que van a estar luchando por el título. Incluso pongo un poco por encima a Entre Ríos porque es una plantilla ya muy bien formada, muchos años de trabajo, al igual que era esta temporada pasada la de Guanapix. En cambio, pues el equipo que este año va a estar dirigido por Richie Felipe, el de Guanapix Sala 10, en División de Honor Juvenil, pues es una plantilla con muchos chicos de segundo año, con muchos chicos de primer año, y creo que tan solo hay uno de tercer año, si mal no me equivoco, y va a ser un equipo muy nuevo, pero que seguramente vaya a estar también luchando por el título. ¿Qué remodelaciones ha habido en la categoría del Estadio División de Honor Juvenil en comparación con el año pasado? Así es, al principio iban a ascender solamente Pinseque y Romareda por puestos en autonómica, pero el equipo navarro, no sé si era navarro o vasco, ahora mismo no caigo, no te lo puedo decir, ha denegado la plaza a esta División de Honor Juvenil y ha entrado como tercero Leinzón, que seguramente sea también un rival muy duro y que en autonómica seguro que hubiera estado luchando por volver a ascender. ¿Qué equipos tenemos este año, aparte de Guanapís, Entre Ríos y Ainzón? Pues sigue en La Cigüeña, sigue Cora, sigue la Almozara, sigue Boca Ijar, sigue el AFS Seguros Alcañiz, sigue también, o sea, los tengo aquí, tengo la chuleta, sigue Trineos y luego también pues de Navarra pues sigue el Rivera y San Juan, contando también a Ebrosal. Se nos ha caído Lepanto y Gran Vía. Así es. No, perdón, Gran Vía, no, mala mía. Lepanto y Gran Vía siguen también. Siguen. Los que caían. Patatas Gómez. Era Patatas Gómez, Utebo. Y ahora el tercero en discordia, pues se me ha ido de la cabeza del todo, no te sé decir. Pero yo me acuerdo que sí, porque Patatas Gómez estaba desahuciado. Estaba desahuciado. Bueno, pues entonces en División de Honor Juvenil tenemos una extraordinaria representación aragonesa, aparte, pues bueno, con equipos también, no solamente de Zaragoza capital, sino tenemos también Alcañiz, hay equipos... Debo decir que, bajo mi opinión, creo que es la División de Honor Juvenil en el grupo de Aragón, las demás comunidades autónomas no las controlo. Creo que es la División de Honor Juvenil a lo mejor más baja de nivel, pero a favor de eso lo que hay que decir es que es porque son chavales muy jóvenes.
es porque son equipos que se están empezando a formar, son equipos que tienen jugadores de primer año, equipos de segundo año, se han ido, muchos de los equipos tenían en plantilla jugadores de tercer año y hay que hacer una renovación en muchos de los Claro, es que equipos. Guarapís, lo has dicho tú, Guarapís, pues hemos tenido a Miguel, Pedro, Quique, David, todos esos jugadores que hasta hace 4 días estaban en División del Juvenil, así es, ya los tenemos como mínimo en segunda, ¿no? Entonces claro. va a ser algo complejo, pero bueno, iremos desengranando la semana que viene, que ya tendremos esa primera jornada donde podremos dar resultados y sensaciones. Y en Así es. segunda división B, ¿qué nos ha deparado esta jornada que se jugó la semana pasada? Pues como siempre, voy a empezar, siempre que hay derbi, empiezo por el derbi, se lo lleva Batauste, por lo que me han contado, un auténtico partidazo allí en el Joaquín La Sala, Entre Ríos Zaragoza se puso por delante, estuvo por delante la primera parte, la mayor parte del primer tiempo, parecía que podía llevarse la victoria, pero Tauste resurgía de sus cenizas, empataba el partido, se volvía a poner por delante, creo que lo volvía a empatar Colo a falta de 4 minutos con un gol de Paniagua, que creo que es el que se está corriendo por las redes, y a falta del último minuto, pues Tauste ponía el 7-6, un auténtico partidazo por lo que me han dicho, la verdad es que me hubiera encantado poder verlo, pero al final Tauste queda un poco lejos. Y Tauste que se pone segundo, 10 puntos, 2 sobre el primero, perdón, está demostrando ser un conjunto muy duro, ya lo demostró la temporada pasada, y seguramente este año vuelva a tener opciones de ganar la liga como ya hizo hace un par de temporadas e intentar meterse en ese playoff de ascenso. Y Entre Ríos que no levanta cabeza. Lo vemos que compite, que lucha, que lo está intentando hasta el final, pero eh, le Así es. está faltando abrir la lata de los puntos. Al final yo creo que necesitas un rival un poco más de tu nivel para intentar subir la moral a tu equipo, un equipo, yo ya te digo, creo que por media de edad creo que puede ser el más joven de toda la segunda B, jugadores recién subidos de División de Honor Juvenil, jugadores que tan solo llevan un año en la categoría, un equipo muy joven que yo creo que necesitan un rival un poco más de su nivel. Creo que estos derbis atrás, porque han sido 2 o 3 derbis los que ha disputado ya Entre Ríos, eh, al final son equipos que creo que están por delante de él, por lo menos en este inicio de temporada, y cuando se enfrenten a rivales más de su nivel, creo que les irá subiendo el ánimo y la plantilla se irá viniendo arriba. Al final son chavales muy jóvenes y muy buenos, con mucha calidad todos, y que al final terminará dando sus frutos. A veces un veterano en una plantilla es muy necesario. Los tiene también, está San Pedro, está Alberto García, pero al final el 75, el 80% de la plantilla de mi edad, ¿no? Se podría decir, pues se nota en una segunda división B. Seguimos con los equipos, con los nuestros. ¿Qué hizo Quinto? Sala Quinto. Pues Sala Quinto perdía 5-4 contra el líder, en casa del líder, en casa del San Cristóbal de Segovia. Un equipo no recién ascendido, perdón, nuevo en el grupo de Aragón, pero que está demostrando ser muy duro y que lógicamente no ha perdido ningún partido. De hecho, diría que ha ganado los 4, creo que 4 victorias de 4. Quinto, pues le ha tocado uno de los cocos de esta temporada. Lo tuvo ahí durante mucha parte de la primera parte, se empezaron ganando, pero al final el San Cristóbal de Segovia en casa consiguió darle la vuelta. Seguro que tienen allí también una afición increíble y también ayudaría a que Quinto pues terminaría cayendo. Seguro que cuando vengan al pueblo de Quinto lo pasan peor los segovianos. De todas formas, un 5-4, que eso denota que lo estuvieron pegando hasta Así es. el último segundo, ¿no? Mira lo que nos Lo dice que- Rafa por el chat interno, dice el entrenador, fue el de Caja Segovia de primera división. Pues eso. Pues eso, ya lo hemos dicho El todo. nivel ya no solamente Diego Gazi deportivo, Martín. también ya no solo deportivo, ¿no? El nivel de San Cristóbal también se ve que en las oficinas, que adquisitivamente pues era un equipo muy fuerte también en lo que son las oficinas. Y tenemos a Pinseque. Eso es, pensé que pues
empataba esta jornada, perdón, mejor dicho, no, es el primer empate, primeros puntos que pierde, segundos puntos que pierde esta temporada, ya empataba en la primera jornada ante la Uburu, pues le ha tocado un rival como es Orchatabe, que ya conocemos, que aunque no ha tenido el mejor inicio de temporada, es un equipo muy fuerte, el año pasado estuvo luchando en los playoffs hasta últimos momentos, un empate a 4 allí fuera de casa, pues un partido bueno de Pienseque, que ya conocemos cómo es su juego, ¿no? Es un juego un poco loco, que no está muy acostumbrado esto en el fútbol sala, que y al igual que en 2 minutos te meten 3 goles, los encajan, un juego que les beneficia en muchos aspectos y que en otros también les puede perjudicar. Sí, normalmente es un equipo indisciplinado, diría yo, en el juego. Pero Sí, bueno, es lo bonito también, ¿no? también son los De partidos que Pienseque. gusta ver. Al final tú vas a Pienseque y si no es el mejor pabellón para vivir un espectáculo, no es ningún otro. Sí, no, no, desde luego, es de los pabellones donde más presión se ejerce y donde más ambiente hay a lo largo de un encuentro. Aunque ahora le quiere competir Cadrete. ¿Qué hicieron los Pues buenos de Cadrete? Cadrete también empataba 4 ante Loeches. Cadrete que está demostrando, parece que lleva ya años en esta categoría, está demostrando competir a los más fuertes, está rascando puntos también, a lo mejor contra equipos que podría conseguir algo más, pero no le vamos a exigir mucho, ¿no? A Cadrete, primera temporada en segunda B, se tienen que adaptar, creo que lo han hecho muy rápido, creo que el adaptamiento del pueblo de Cadrete, de la afición, de absolutamente todos ha sido rápido, de la plantilla. Veremos a ver hasta dónde dura. Al final, cuando consigues un ascenso, no sabes hasta cuándo te van a aguantar las fuerzas, el compromiso de la plantilla, hasta cuándo puede durar, la motivación. Esperemos que sea hasta final de temporada, y ojalá estén ahí luchando, pero habrá que verlo. Al final es una incógnita, es un nuevo en esta categoría. No, también viene una dinámica muy positiva con el ascenso y eso al final también Ayuda. ayuda, ¿eh? Todo ayuda. Lo único que la semana pasada que nos estrenamos con ellos aquí en 40 por 20 en Segunda División B, ya nos comentaban pues que ellos tenían muy claro lo que querían hacer, partido a partido, y de hecho, pues bueno, ese punto que después de lo que ha pasado en esa zona con las inundaciones, pues vas a ver a gloria. Rivales de los nuestros, vamos por ejemplo con Cadrete, ¿contra quién se enfrentan la semana pasada los nuestros? Pues A la semana Cadrete, que viene, esta semana. eso es. Cadrete visita el País Vasco contra el Antiguoco que, si no me equivoco, es un rival, va a ser duro. Al final los equipos de País Vasco son muy duros. Intentará Cadrete rascar algún punto, pero lo que decimos, al final es un rival que creo que va séptimo, si no me equivoco. Yo creo que puede rascar puntos, creo que es un partido en el que si consigue la victoria, yo creo que es de estos partidos, ¿no? Que sumas más 6, porque es otro equipo de mitad de tabla que va a estar luchando contigo durante toda la temporada, y yo creo que pueden conseguir la victoria. Piense que se enfrenta a Picasen, esperemos que los fantasmas del pasado no aparezcan, acordármenos, ¿no? de ese partido que se jugó aquí en Piense, que en casa, que Picasen ganaba 1-9, algo Y que infausto recuerdo, no lo había efectivamente. visto nunca, creo que es complicado no acordarse. Sí que es cierto que luego piense que se la devolvió 1-7 ahí en Picasen, pero intentará, piense que no acordarse de aquello que pasó y enfrentarse a un Picasen que hay, lo que iba a decir, ¿no? Ahí lo estamos viendo, que va 13º, que no ha empezado bien la temporada, 4 puntos de 12 posibles. Creo que, lógicamente, estos equipos, Orchatabe, que tampoco está arriba ahora mismo en la clasificación, y Picasen, acabarán cogiendo el ritmo de la competición en la que llevan ya varios años y estarán arriba. A Contebro de decir que visita a Loeches, al equipo de Loeches, que viene de empatar a Cadrete. Yo creo que puede ser un partido intenso, un partido bonito de ver, pero Tauste debería llevarse la victoria si quiere postularse como uno de los favoritos de esta segunda B y ya dejar claro que han venido a esta temporada a dejar las cosas muy complicadas a todos los equipos. Y nos faltaría un Ríos. Así es, Entre Ríos, pues recibe al líder, recibe a San Cristóbal. Partido complicado para ellos. Creo que han tenido una primera parte de la temporada, lo que decía antes, muy complicada, con muchos derbis, partidos muy importantes en los que se han conseguido sacar muy pocos puntos. Ojalá consigan la victoria este fin de semana. Será complicado porque es un equipo muy duro, pero al final lo que decíamos, es un equipo con chavales muy buenos, de buena calidad, y que por qué no intentar rascar algún punto al líder. Pues si te parece, vamos a preguntarle a uno de los protagonistas aragonés de esta Segunda División B,
Y nosotros que Ángel Gascón del Pinseque. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal, Alex Francho? Buenas noches. Bueno, hemos hecho un análisis así muy rápido de todo lo que ha pasado esta jornada. Vosotros, pues como siempre, no estáis acostumbrados a partidos locos de ida y vuelta. Sí, 4-4 casi se nos queda corto a nosotros. Casi acabamos el partido pensando, oye, ha faltado chicha en este partido. No, pero es verdad, o sea, al final... y es que este fin de semana fue un poco lo que habéis comentado antes, que decía Alex, o sea, nosotros prácticamente nos tiramos 30 minutos sin generar demasiadas ocasiones de peligro y luego en lo que va del minuto 30 al 31 hacemos 3 goles. O sea, es que ha sido claramente el ejemplo de lo que comentaban. Pero bueno, lo dicho, creo que lo que nos espera además va a ser un tema como para intentar controlar un poco esos vaivenes, sobre todo a la hora de cuando nos toca encajar, que también nos pasa lo mismo. Es lo que te iba a preguntar. Cuando vosotros estáis muy acostumbrados a este juego, pero lógicamente este juego pues perjudica también a los goles, como tú dices, que se pueden encajar. ¿Crees que es un buen juego para esta segunda B o vais a intentar cambiarlo, como habéis dicho? A ver, es que claro, qué es bueno y qué no, ¿vale? Nosotros, yo personalmente he ganado 4 ligas en segunda B con Dani con este juego. Entonces, también es verdad, obviamente te permite mucho menos controlar lo que pasa en el campo, ¿vale? Y nosotros lo sabemos y somos conscientes de que, por ejemplo, equipos contra los que somos superiores a priori, hay partidos que se nos controla, que se nos descontrolan por esa inercia a volver nosotros el partido loco también. Que a lo mejor equipos que son superiores y juegan con un juego más controlado no les pasa. Pero claro, también hay que darle la vuelta a la tortilla. Cuando juegas contra un equipo que es superior a ti o está mejor o en ese partido está mejor que tú, nosotros con esa capacidad que tenemos de hacer el partido loco podemos darle la vuelta al partido en cualquier momento. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Entiendo que como cualquier manera de juego es la nuestra. Creo que a estas alturas ya es difícil cambiarnos. Lo que pasa que para que os haga el seguimiento del scouting lo vais a volver loco. Es imposible. Porque es un juego tan anárquico que llega un momento y dices, pero estos tíos van ganando 4-0 y siguen a su bola. Y sí. Cuando un equipo normal lo que haría sería guardar la ropa, o sea, quedarte ahí y decir, bueno, toma el balón y juega tú, ¿no? Lo que pasa que yo, por lo que te entiendo, es el ADN de Pinseque, que no sería Pinseque si no jugáis así. Exactamente, y de hecho nosotros en el vestuario lo comentamos bastante, o sea, nosotros nos enfadamos muchas veces entre nosotros porque vamos ganando 3-0 y no se corre una contra, por ejemplo. O sea, es que al final es nuestro juego es ir a buscar otro gol y otro gol y otro gol, y somos conscientes de que a veces eso nos penaliza, o sea, nosotros lo sabemos. Pero claro, es que no podemos jugar a otra cosa porque no sé si no sabemos, no queremos tampoco. A Dani tampoco le importa porque es el juego, ya os digo, que hemos tenido toda la vida. No, o sea, es que es nuestra ambición y siempre queremos más hacia arriba, más hacia arriba. Eso nos penaliza hacia atrás, lógicamente, pero es lo que hay. Es jodido jugar de cierre, en el Pinseque. Dímelo, menos mal que el año pasado fichamos a Quintín, este año hemos fichado a Guille y digo yo, a mí sacarme de ahí porque esto parece que vienen los indios cada vez que venga, 4 para arriba, 4 para abajo, 4 para arriba. ¡Bajar, cabrones! Sí, es una pasada. Ahora cuando lo veo, cuando voy hacia arriba y soy yo el que va para arriba, digo, tira, venga, que tira. Ya me tocará a mí. Total. Oye, ¿qué está pasando? Porque has empezado la temporada un poco flojo de goles, al contrario de la temporada pasada. Cuéntanos a ver qué ha pasado. Pues que estaba de cierre. Pues sí. No, o sea, parece una tontería, pero es verdad. O sea, primer partido contra Ibarra en casa, ya de por sí. Bueno, de por sí nos ha tocado un calendario durete, ¿vale? Porque nosotros viendo el calendario antes de empezar la liga decimos, joder, primeras 5 jornadas jugamos con Ibarra, Ochartabe, Picasen, los 3 primeros del año pasado si quitas a Tafalla, en San Juan, que llevábamos 4 años sin ganar, y con Anaitasuna. Dices, bueno, el comienzo de liga no es el más factible. Luego, primer partido con Ibarra, no está Iván, no estuvo Quintín. Entonces, lógicamente, como dice Francho, yo tuve que jugar atrás. Eso ya te permite llegar menos hacia adelante.
Y luego, pues yo qué sé, ya sabéis que hay circunstancias del juego en las que ya no es que no metiese goles, es que los primeros partidos ni siquiera tenía ocasiones. O sea, no se ha dado, no se ha dado. O sea, no sé, yo creo que no es una cosa que me presione. Sí, no es una cosa que me presione porque al final sé qué ocasiones voy a tener. Si hago los goles bien, si no los hago, los hará otro compañero, como ha hecho Pavel, por ejemplo, que ha empezado como un tiro. Si no, los hará Almenara, si no, Marcos. Creo que en eso es lo que menos preocupados tenemos que estar a la hora de meter goles, porque tenemos muchos perfiles de jugadores que pueden irse a más de 30 goles en una temporada. Así que a lo mejor mi labor este año es otra, a lo mejor me toca hacer otras cosas. Bueno, os toca Picasen, Sí. equipo de Infastor, recuerdo. Bueno, o no, depende. A ver, nosotros, la verdad es que la primera No vuelta. volváis a caer 1-9 porque entonces ya, No, macho, hombre, van a aficionar, intentaremos. esta gente. Intentaremos que no. La primera vuelta nos sorprendieron, o sea, fue. Pero igual que a nosotros, creo que a casi todo el mundo, ¿eh? Porque si comparáis la primera vuelta de Picasen con la segunda, es uno de los equipos que más se cae después de la primera Sí, vuelta. sí. Y eso tiene un sentido muy lógico. Y es que utilizaban mucho. El portero de Picassent es buenísimo con el pie, pero buenísimo. Genera siempre ventajas. Entonces, claro, cuando te pilla que no lo conoces, siempre. O sea, es que nosotros, para que os hagáis la idea, las cuatro primeras. Bueno, si Alex estuvo, o sea, no sé si se acordará, pero bueno, los cuatro primeros goles son iguales. De hecho, el partido empieza súper igualado. Y nosotros teniendo las ocasiones, pero ya empiezan a sacar al portero, nos empiezan a generar ventajas con el portero y nos hacen 4 goles seguidos. Y ahí ya nosotros nos vamos del partido. Claro, al final te ganan 1-9, es un palizón, ya está, y no hay más. Y ha sido de los peores partidos que he vivido yo, diría, en el fútbol sala en general. Luego fuimos allí y ganamos 1-7. O sea, quiero decir que al final el fútbol sala es esto muchas veces, y yo creo que ni este partido fue de 1-9 ni aquel fue de 1-7. Fueron partidos mucho más igualados. Pero, a ver, esperemos que este fin de semana podamos. Ellos no han arrancado bien. Nosotros, yo considero que hemos arrancado bien, porque creo que los resultados que hemos tenido, aunque tú veas la clasificación en la mano y digas 4 partidos, 2 victorias, 2 empates. Bueno, un empate es contra Ibarra, que para mí es el gran favorito del grupo, pero de verdad me parece que está 2 escalones por encima de los demás. Y el otro es Ochartabe, que es una pista, creo que muy complicada, de las que más de la categoría, con otro de los equipos llamados a estar arriba. Así que yo creo que el comienzo, de momento, se puede calificar de como mínimo notable. Es lo que te iba a decir, ¿no? Habéis visitado pistas muy complicadas en las que lo habéis pasado mal, como la de Rochatable, en la que Hmm. caíais en playoff, ¿no? Si mal no recuerdo, la temporada pasada, en los últimos momentos, además, con portero jugador que Eh, salisteis, se intentó, Empatamos, pero sí. no. Fue empate Eso el es, sí, partido, pero eso es, necesitábamos ganar. Sí, sí, eso tuvimos es, que una salisteis a con 10 portero segundos jugador, del final. Sí, sí. eso es. La Guru, equipos muy complicados. ¿Cómo ves? ¿Qué esperas de esta temporada? ¿Qué esperas de lo que ya viene después de estas primeras jornadas muy intensas para vosotros? A ver, este año hay muchos equipos que no conocemos, porque, bueno, Segovia mismamente estuvo hace 2 años en nuestro grupo, el año pasado no estuvo, pero ha empezado como un tiro. Considero que tendrán un buen equipo, porque es verdad que aunque el calendario les ha jugado contra equipos que no han conseguido muchas victorias o llamados a estar abajo, por así decirlo, que luego nunca se sabe, ya sabemos cómo funciona esto. Pero 4 victorias de 4 partidos no es nada fácil. Es un equipo con jugadores experimentados, como por ejemplo, antes comentabais lo del entrenador. También está Alvarito, ex Sala 10. Tienen un par de jugadores ex de Benavente. O sea, será un equipo seguro complicado. El portero era el segundo de Cidao en su día, Alberto, en primera división. O sea, es un equipo con jugadores buenos. Vamos a ver qué tal también el equipo de Madrid, lo Eches, que tampoco lo conocemos. Vamos a ver, porque Picasen también es el mismo equipo, pero han cambiado muchísimos jugadores. No lo sé. Luego el desempeño que puedan tener equipos como Antiguoco, Cadrete, los que han subido, que yo creo que van a competir. No sé, es que es una liga que realmente creo que mm, van a estar muchos partidos muy igualados y va a haber muchas sorpresas. Pues Ángel Gascón, un placer tenerte aquí, como siempre, 40x20. Igualmente, Esperamos contar contigo más, para hablar cuando claro, como queráis. siempre tú hablas, que hablas siempre muy claro y muy directo. Y que los 3 puntos se tienen que quedar aquí en casa, amigo.
Sí, claro, hombre, a ver, para el objetivo, que ya sabéis cuál es, no me escondo, ya lo dije el año pasado, lo Ya, digo ya, ya. no me Por eso escondo, no te nuestro lo objetivo, preguntamos, porque ya sí, sabemos que el sí, objetivo es ganar. el objetivo es el objetivo, estar lo más arriba posible y por supuesto jugar playoff, que llevamos 2 años quedándonos a las puertas, a ver si este año no nos pasa. Venga, pues con eso nos Muchas gracias, quedamos. Ángel. Un abrazo, Muy amigo. bien, un abrazo. Un abrazo. Bueno, Alex, pues has tomado nota, ¿no? Eso es. Ya Todo tenemos aquí apuntado. claro. Ya tenemos aquí claro lo que va a pasar. Dice, me lo parece a mí Ángel tiene madera de futuro mister. Yo creo que sí que tiene madera de mister. Al final, tantos años jugando, pues ya conoce mejor el juego que algunos entrenadores. Lo curten, lo curten. Bueno, que me voy con el otro Alex, con Alejandro Les. Un abrazo. Hala, un abrazo, Francho, un abrazo a todos. Felices. Igualmente. Alejandro Les. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el Buenas mundo. noches. Bueno, vamos muy rápidamente, que nos pilla el toro con lo que ha ocurrido en la tercera división. Dejamos, aún no lo hemos dejado bendecido hasta arriba, ¿no? Sí. Este año, de momento, el que ha venido, luego el siguiente partido ha ganado. Y encima era partido importante, como ya dijimos la semana pasada. Pues ala, dispara. La jornada comenzaba con el partido adelantado el viernes de Zafán, que hacía los deberes y volvía a ganar 5-0 ante Alcañiz. Zafán sigue imparable, así que veremos cómo que le depara esa temporada. Compañía de María quedaba 2-4 con Calatayud. Como ya comentábamos, Compañía de María le va a tocar sufrir este año. Paniza vencía 5-1 a Gelsa. El partido que comentábamos, al que dejamos bendecido, Caspe 4, Coras 15. Un partido en el que al descanso se iban 1-8. O sea, ya era un auténtico baño. Pero bueno, son 3 jornadas. Coras ahora está muy fuerte. Caspe al final es un pinchazo, pero bueno, puede que siga como hasta ahora. Luego el Burgo, que jugaba en casa, como nos comentó ya Manu, que era una pista muy complicada, le puso las cosas muy, muy, muy difíciles a Pirineos. Ganaba el Burgo 5-4 en el minuto 38, pero en 2 minutos Pirineos consiguió darle la vuelta al marcador y llevarse el partido en casa al Burgo por 5-6. Luego Daroca jugaba en casa frente a Borja y a falta de 5 minutos vencía 6-2, pero 4 goles seguidos de Yassin, el mismo jugador, puso las taras en el marcador, pero es que encima marcó 5 goles este jugador, con lo cual de 6 marcó 5 y encima 4 para empatar el partido en 5 minutos, con lo cual, vamos, allí en Borja estarán muy contentos. Y luego Ebrosala Boca Ijar se va a jugar próximamente. Era un duelo bastante a día de hoy directo, no había apuntado ninguno de los dos, así que veremos qué tal les va a los dos en ese partido. Y Utebo vencía 5-4 Inzón. Destacar también, igual que hemos hecho en el de Borja, a un jugador, en este también, a Samuel Soler, que marcó 3 goles, y no solo eso, sino que Utebo ganaba 4-2 y Ainzón empató el partido, pero a falta de un minuto Samuel marcó el gol de la victoria e hizo que Utebo venciera 5-4, lo que hace que Zafán siga líder. Ahora mismo es el único equipo que ha ganado todos los partidos, lleva 4 de 4. Le sigue de cerca Coras tras esta victoria con 10. Y abajo, como comentábamos, pues tanto Ebrosala como Ijar, que se van a jugar esos primeros puntos de la temporada. Después pasábamos a la autonómica. Así un poco rápido, porque tampoco hay muchísimo que destacar. Tenemos que Pastri sigue ganando 6-1 a Cadrete. Calasanz perdía en casa 1-2 frente a Peñalamurga en un partido muy igualado hasta el final. La Almozara vencía 6-3 a Coras. Boscos perdía en casa 1-11 frente a Sala 10. Vemos que Sala 10 sigue yendo muy fuerte. Zaragoza Unión vence 13-1 a Torrollones. No sé si es porque jugaban fuera, porque el primer partido fue un espejismo, pero 13-11. Zaragoza Unión es que es verdad que es un equipo hecho para subir, así que veremos. Luego Alto Aragón Maderas Jaca vencía 5-3 en casa al límite. Y Gurrea se enfrentaba a Villafranca en casa y a falta de 3 minutos ganaba Gurrea 5-2, pero en 3 minutos Villafranca consiguió poner las tablas en el marcador y acabar el partido 5-5, lo que hace que ahora mismo en la parte alta de la clasificación tenemos 4 equipos con 2 victorias, que es Sala 10, Zaragoza Unión, como hemos comentado, Pastriz y Jaca. Ahora mismo está metido en esa pelea. Y en la parte baja hay 3 equipos que todavía no han puntuado, como son Cadrete, Calasanz y Boscos. En cuanto al grupo 2, que es el que tendremos próximamente luego el protagonista, tenemos un duelo de filiales entre Villa de Quinto y Tauste, que acabó en tablas a 3.
Avenida Alagón, que vencía 6-4 a Figueruelas. Figueruelas marcaba el 5-4 en el 37 y estuvo intentando empujar hasta el final, pero finalmente marcó Avenida Alagón el último gol para sentenciar el partido en la última jugada. Exea vencía 5-2 a Épila. Pinseque perdía 2-9 con la Almunia. En el partido que decíamos también de la jornada, que se enfrentaban Almonacid y Muel, Almonacid caía derrotado 2-7. Veremos cómo la temporada de Almonacid no ha ganado todavía. Y Muel sí que es favorito para ascender, pero es un 2-7. Peña La Unión vencía 8-1 a Zuara y Lumpiaque, que jugará contra Mayén el 31 de enero. Con esto tenemos 3 equipos con 6 puntos, que son Muel, Exea, que este año parece ser que ha empezado muy bien, y la sorpresa es Peña La Unión, que el año pasado, si la gente lo recuerda, acabó a 2-3 puntos del descenso, y este año ahora mismo va líder, así que ha empezado muy bien. Y Lumpiaque y Pinseque van abajo del todo con 0 puntos. Y para acabar, nuestro grupo daba comienzo el grupo 3. Sí que es verdad que se había adelantado un partido, como ya comentábamos, pero se disputa ya todos los partidos de ese grupo 3 de Teruel. Y tenemos que Sarrión venció 6-5 a Mosqueruela, Albalate perdía en casa 2-5 con Mas de las Matas, Andorra, tras descender, empataba 4 en Castellserás. Sí que es verdad que Andorra vencía 1-4 y Castellserás consiguió empatar el partido en casa. Luego, una pequeña sorpresa, ya que el año pasado Liega estaba arriba, perdió 4-5 en casa contra Favara. Un partido en el que ganaba Liega 4-2 y finalmente Favara le consiguió dar la vuelta. Y en el partido de la jornada, que era Altiplano-Alcorisa, Altiplano consiguió ganarle 4-3 a Alcorisa en un partido en el que a falta de 3 minutos iban 4-1, pero Alcorisa no se dio por vencido y se puso 4-3, pero finalmente no fue suficiente para poder sacar una victoria. Así que, como es la primera jornada, pues tampoco tenemos muchas variaciones en la clasificación, más que los que han ganado están arriba y los que han perdido están abajo, así que la próxima semana tendremos más que comentar. Venga, pues si te parece, vámonos a quedarnos con ese partido que comentábamos que iba a ser el partido de la jornada autonómica en ese grupo segundo, donde el Muel, pues, le ha pintado la cara a uno de los teóricamente gallos, ¿no?, de la categoría, o debería ser de los gallos de la categoría. Tenemos a uno de los protagonistas de ese encuentro, a Jorge Nogueras. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, enhorabuena. Y lo segundo, cuéntanos, porque todos estábamos muy pendientes de ese partido, un conjunto que ya decíamos que venía de caída libre, ¿no?, después de haber llegado a estar en Segunda División B, 2 temporadas lo tenemos ya en Autonómica, y llega el Muel y le pinta la cara en su casa. Bueno, sí, un partido, sabíamos que íbamos a una pista complicada y, bueno, un partido que se nos puso un poco cuesta arriba al empezar, ya que empezamos perdiendo, pero bueno, al final sí que es verdad que nos cuesta un poco atacar a las defensas que se nos ponen un poco más atrás, pero bueno, con el paso de los minutos pues fuimos siendo un poco más superiores y abrimos espacios, tuvimos más ocasiones y, bueno, jugando tranquilamente pues nos fuimos poniendo más adelante en el marcador y nos llevamos 3 puntos en una pista bastante complicada, ¿no?, como decías, y, bueno, que nos da más confianza. Ya llevamos 2 victorias y poco a poco seguir en esta buena dinámica. Como bien dices que lleváis dos victorias, supongo que el objetivo este año va a ser ascender a tercera división. Sí, bueno, tampoco se nos ha subido nada a la cabeza, tenemos los pies bastante en el suelo. Al final somos 15 chavales del pueblo que estamos trabajando todos en la misma dirección y, bueno, trabajamos por estar lo más alto de la tabla todas las jornadas, ¿no? Pues tampoco pensamos tanto en ese ascenso y lo único que queremos es disfrutar y, bueno, pues poco a poco ir quedándonos arriba de la tabla y, bueno, quién sabe que en mayo acabemos ahí arriba y si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, pues ojalá se dé, ¿no? Como decían los de nuestros amigos de Cadrete, partido a partido. Está claro que viendo un poco, pues bueno, vuestro entrenador, ex entrenador del Almonacid, Antonio Albero, tú que vienes de haber estado en el Colo, o sea, sois jugadores, sois un equipo pues con jugadores y un míster contrastado. Sí que en los mentideros de nuestro futsal sí que os ponen como favoritos en este grupo segundo junto a Exea y a Villa de Mayén. ¿Eso pesa o no, Jorge?
Bueno, al final yo creo que no. La verdad es que es un orgullo para todo el pueblo y para nosotros que bueno, que se nos cuente como favoritos. Se están haciendo las cosas muy bien en el club, empezando por la directiva. Mucha gente implicada en que salgan bien las cosas y en que el club crezca. Y bueno, también mucha afición, los amigos y todo el pueblo volcado con el equipo. Y pues eso, lo que te digo, somos 15 chavales del pueblo, pues que se nos marque como favoritos, pues es un orgullo para todos y yo creo que no nos pesa, ¿no? Con la llegada de Antonio, pues nos está explicando bien las cosas y nos está dejando las cosas claras y bueno, él nos dice claramente que partido a partido, semana a semana, intentaremos estar lo más alto de la tabla y bueno, ya te digo que no pesa, que vamos a trabajar con humildad, con ilusión y que ojalá en mayo estemos ahí, que yo creo que podemos estar por nivel porque el nivel de la plantilla es muy alto y estamos disfrutando y compitiendo, la verdad. Y después de haber pasado un año, por decirlo así, fuera de casa, bueno, estuviste fuera de casa y demás, ¿se te ha hecho fácil el tomar la decisión de jugar en Muel? Porque al final, como bien ha comentado Francho, estuviste, bueno, estando en División de Honor Juvenil con el Colo, has estado jugando en categorías altas, ¿te tuviste cara la idea de fichar por Muel? Y lesionado, que estuviste lesionado bastante tiempo, además, Sí. una lesión importante. Sí, la verdad es que sí, que fue bastante sencillo. Sí que es verdad que me costó un poquito volver de esa lesión, me costó volver sobre todo mentalmente y es verdad que mi último año en el Colo después de la lesión pues no acabé de disfrutar y bueno, ya veía a mis amigos jugar los sábados en Muel y se me ponían los dientes largos, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando llego es la oferta, bueno, lo que más me llama la atención, jugar con mis amigos, con mi hermano y sobre todo en un proyecto competitivo, ambicioso y que se pueden lograr grandes cosas, que no voy a pasármelo bien, que también, pero buscamos pues buscar objetivos altos y eso, la verdad es que no se me hizo complicado decidirlo porque lo tenía muy claro. Me viene muy bien también a mí jugar con mi gente y volver a disfrutar y volver al jugador que era y pues poco a poco lo estoy consiguiendo y estoy disfrutando muchísimo. Fíjate, Jorge, la semana pasada tuvimos al Chino Franco en el programa y claro, y yo le decía, tío, es que se me hace raro verte, después de haber estado en la élite, verte en tercera división. En tu caso me parece lo mismo, ¿no? Después de haberte visto en División de Honor Juvenil, verte ahora en el conjunto de tu pueblo. Pero los dos habéis dicho lo mismo, que queríais disfrutar y disfrutar con vuestra gente. Eso yo entiendo que para vosotros es lo que más ha pesado a la hora de tomar esa decisión y decir, oye, mira, yo me vuelvo a casa con mi gente, con mi cuadrilla, con caras reconocibles en la grada, donde yo voy a jugar y también, ¿por qué no? Por hacer un proyecto potente, fuerte y como nos decía el Chino, él ya se veía en segunda B con el Coras. ¿Dónde te ves tú con el Muel? Bueno, pues ojalá, la verdad es que además me vi lo que dijo Manu, lo que le preguntaste, gran amigo y bueno, pues pienso, además todo lo que respondía, pues yo coincidía con él, ¿no? Pues sí, al final lo que pesa es eso, disfrutar y bueno, pues igual que él ojalá se vea en segunda B con el Coras, pues ojalá poder llevar con mis amigos y con toda la gente de Muela al Muela tercera división y bueno, empezar a sonar ya a nivel fuerte hablando deportivamente y ojalá estemos ahí. Y bueno, hablando de eso, sobre todo la semana que viene, bueno, este fin de semana no, pero el que viene jugáis contra Calatayud, que como comentábamos, el año pasado estaba, pues eso, peleando por el descenso y este año de momento ha empezado con 2 victorias. ¿Cómo afrontáis ese partido? Sí, bueno, ya yo la verdad es que la categoría no la conocía mucho, pero bueno, ya he podido ver que no te puedes fiar de ningún rival y en cualquier campo la puedes preparar y perder puntos. Entonces, bueno, los dos partidos que hemos sacado, la verdad es que no los hemos sacado fácil, nos ha costado lo suyo por su defensa o por quizá los nervios de los primeros partidos, pero eso, no te puedes fiar de ningún rival, pues recibimos a la Unión que lleva 6 puntos también y bueno, un partido en casa, esperamos hacernos fuertes, trabajar como todas las semanas y pues bueno, pues intentar sumar los 3 puntos y que no se nos escapen y sobre todo en casa con nuestra gente. Pues fíjate, Jorge, la Unión, sobre todo, es un equipo muy tremendamente complejo en Calatayud cuando juega allí, porque aparte llena el pabellón, es uno de los clubes más queridos de la ciudad de Calatayud, pero quizás en Muel las posibilidades que tengáis de echarle la garra por encima sean un poco más altas. Bueno, pues lo que te digo, que no nos podemos fiar de ninguno. Nosotros en casa
nos queremos hacer muy fuertes. Tenemos a mucha gente siguiéndonos. La verdad es que da gusto pues ver la grada y ver el pabellón así y ver cómo la gente se está volcando con el equipo. Y bueno, pues nosotros intentaremos devolver todo el respaldo y todo el trabajo que están haciendo desde la directiva y todo el mundo que está con el club, y bueno, pues intentar sacar los 3 puntos siempre que podamos, porque lo que te digo, estamos trabajando muy bien, estamos entrenando muy bien, y bueno, con los entrenadores, con Antonio, con Alex y con el resto de la plantilla, estamos rindiendo a un nivel que pues, yo quizá no me esperaba, ¿no? Igual me esperaba algo más tranquilo, pero son entrenamientos muy intensos y de mucho nivel de todos los jugadores de la plantilla. Pues Jorge Nogueras, un placer tenerte aquí en 40x20. Desearos lo mejor y que, bueno, que igual al final de temporada, cuando hacemos nuestra noche de los campeones, pues tenemos que meteros porque hayáis ascendido a tercera división. ¿Quién sabe? Ahí lo tenemos. Pues a ver, ojalá Dios te oiga y que así sea. Y bueno, pues un placer estar aquí, que pueda dar nombre al Club Deportivo Muel. Y bueno, pues muchas gracias, Francho y Alejandro, pues por el trabajo que hacéis, y un placer estar aquí con vosotros un ratico hablando. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Alex, que ya te veo con el pañuelico colgado al cuello. Disfruta del Pilar, tú que puedes, y nos oiremos y nos veremos la semana que viene. Igualmente a todos. Un abrazo. Vamos con Rafa Beltrán, que tiene que entrar para hablarnos de las selecciones, como suele ser habitual. El cierre del programa lo hace nuestro Capo Cañonieri. Bueno, nada, solamente para terminar, dar un pequeño toque, una pequeña información. Las selecciones de Aragón, pues bueno, se pondrán en marcha a partir del mes de octubre. Este año no va a haber selecciones sub-10, probablemente, si no hay ningún cambio por parte de la Federación Española. De momento. No va a haber ni selección sub-19 masculina por el europeo y sub-19 femenina por el mundial. Bueno, eso es la opinión oficial. Y bueno, pues a partir de febrero creemos que van a ser las fechas, pues tanto de las demás categorías, pues desde la sub-16, sub-14, sub-12 y sub-10, acabando la sub-10 en mayo, que es probable que sea en esa fecha. Cada mes una categoría, con lo cual... ¿Contaremos con alguna sede? Desde la Federación Aragonesa se trabaja. Yo creo se va a intentar, se va a hacer un trabajo para poder tener alguna sede. La verdad es que no te puedo decir más, lo que sí, porque la española pues todavía no ha sacado la información para poder hacer esto, los requisitos y tal, y estamos todavía pendientes, pero la intención de Federación es tener un campeonato aquí en nuestra comunidad. Bueno, a ver, solamente con que se fijen cómo se trabajó el año pasado, yo sí, creo la verdad es que nos merecemos como mínimo ser sede de algo. Sí, la verdad, yo en eso voy a decir algo muy positivo por parte de la Federación. Ahora, en Fútbol 11 se ha pedido la sede de la UEFA Regions Cup. Sí, de la selección. Sí. Exacto, que va a ser en el Pedro Sancho. Desde la llegada de Manuel Torralba, la Federación Aragonesa yo creo que ha sido bastante activa en la petición de campeonatos, tanto en Fútbol 11 como en Fútbol Sala, y la verdad es que en eso se lo debemos al presidente y a la junta directiva, que la verdad es que han apostado mucho por eso. Y al vice, que nos acordamos. Exacto, a todos, sobre todo a toda la gente que participa dentro del estamento federativo. Bueno, pues entonces nos quedaremos con esa noticia, que sí que sabíamos que la Federación Aragonesa va a ser sede lógicamente, como campeona de esa Copa de Europa, como tiene que ser, y bueno, y esperemos que en el Fútbol Sala pues podamos encontrarnos también. Estaría bien, una selección, ese mismo campeonato se hiciera del futsal. Yo os lo lanzo pues como idea. Sí, la verdad es que, bueno, hay muchas ideas. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría, por ejemplo, que la Copa de las Naciones, que se hace en el Fútbol 11, también se hiciera en el Fútbol Sala, por ejemplo. Yo creo que es una de las cosas que vendría bien y no se hace. Bueno, es que la UEFA y la FIFA llevan sus ritmos y son ritmos más pausados. Son ritmos más pausados. Muy bien, Rafa. Muy bien, la próxima semana más. Muchas gracias, amigo. Más y mejor. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y a mí me queda cerrar el programa. Hora y 35. Nos hemos ido un pelín, pero la verdad es que hemos tenido primeros espadas, como siempre, aquí en 40x20. A los que habéis estado con nosotros hasta el final, mil gracias.
A los que os habéis sumado esta temporada, bienvenidos a vuestra casa, a la casa del futsal aragonés, y que os pedimos lo de siempre, que le deis al me gusta, que le deis al seguirnos y a la campanica. Ya sé que soy un poco pesado con esto, pero es lo que toca, porque al fin y al cabo para nosotros y también para vosotros es dar visibilidad a nuestro futsal. Los que vayáis a disfrutar del Pilar, pues hacerlo con moderación, no la liéis mucho, y los que no, pues bueno, pues nos veremos en los campos. Lo dicho, nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en 40 por 20 de la hora de FM. Sed buenos, adiós.